Hola amigos, ¿cómo están? En este video usted aprenderá algo que tomaría años en aprender, la mecánica del inglés. Y ustedes aprenderán esa mecánica en menos de 15 minutos. En este video aprenderán lo fácil que realmente es la gramática en inglés. Además de también ser capaces de construir cualquier frase o oración por más complicada que ésta sea. Pero lo más importante es que adquirirán la confianza de que desde esta clase en adelante van a querer practicar su inglés, pues van a estar seguros de que lo que están diciendo está correctamente dicho. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Miller. Yo soy el creador del método Miller y este sistema fue el que me trabajó a mí para poder finalmente descifrar la mecánica del inglés cuando tuve la necesidad de aprender el inglés. Y ahora les explico con lujos de detalle cómo trabaja este interesante método. Empezaré por decirles que el método Miller consta de 3 columnas, como aparece en la pantalla, y utilizaremos estas 3 columnas para construir cualquier frase que pensemos en español y querramos traducir en inglés de manera mental. Todos los verbos poseen 3 variaciones principales en el idioma inglés. Estas son el presente, el pasado y el participio. En este ejemplo vamos a utilizar el verbo regular work, que significa trabajar. Y voy a explicarles utilizando este verbo cómo trabaja este sistema. Empezamos con la primera columna, que es presente. Vamos a colocar el verbo work en su estado presente, así como aparece en la pantalla. Luego pasamos a cómo se escribe en su forma pasado. En el pasado de work sería worked, con ed al final. Y la parte del participio, vamos a llenarlo allí con el participio del verbo work, que en este caso sería igual que en el pasado, worked, con ed. Esto sucede con la mayoría de los verbos en inglés, ya que la mayoría de los verbos en inglés se le llaman regulares, y la particularidad de estos verbos regulares es casualmente de que su forma pasada y el participio son iguales. O sea, solamente se le agrega la ed al final. Esto los hace llamarse verbos regulares. La gran cantidad de verbos en inglés tienen esa particularidad de ser regulares. Ok, vamos a venir a la primera casilla. Yo quiero que ustedes piensen en la primera casilla cada vez que vayan a hacer las siguientes frases, las siguientes variantes de frases. ¿Ok? Cuando quieran decir un verbo en su forma presente, en este caso work, trabajar. Yo trabajo, él trabaja, ellos trabajan. Todo el tiempo presente va a ir en esa casilla en su forma presente, en su forma básica, work. Lo único que cambiaría allí es agregarle una pequeña S al final si se trata de él, ella o de eso, o de un animal. Entonces, o de alguna cosa. Por eso se le agregaría la S y se leería works. Works. ¿Ok? Tengan eso presente. Cada vez que piensen en algo en español, trabaja, él trabaja, nosotros trabajamos, que está en tiempo presente simple, ustedes van a utilizar ese verbo en esa forma. Y vamos a utilizar el ejemplo I work every day. I work every day. No tiene que cambiar absolutamente nada. Y quedándonos en la misma casilla, también van a utilizar el verbo en esa casilla, en ese mismo estado, work, para hacer lo que se llaman los continuos. Para que se haga más fácil en saber lo que son los continuos, es cada vez que ustedes tengan en la mente en español pensando en un verbo que termine en ando, yendo. Por ejemplo, estoy comiendo, estoy mirando. Apréndase esa terminación. Una vez que piensen en algo que termine en ando y yendo, ya ustedes saben que van a irse a esa casilla, van a utilizar la palabra, el verbo en su forma base, work, y le van a agregar un ing al final, que vendría siendo working. En este caso, work, working.
working. Y vamos a hacer el ejemplo. I am working every day. I am working every day. ¿Ok? Entonces, estamos en esta casilla, no se pierdan, que es sumamente fácil. Además de eso, cada vez que piensen, fíjense lo simple que es el idioma inglés. Cada vez que piensen en cualquier frase futura, donde el verbo esté en futuro, por ejemplo, van a decir yo trabajaré, o él trabajará, o nosotros trabajaremos. Inmediatamente su mente corra a esa casilla y piensen en el verbo en su forma simple, work. ¿Qué es lo que hay que hacerle a ese verbo para que represente ese sentido futuro de la oración? Agregarle la palabra will work. Entonces, para hacer el ejemplo, ustedes dirían, I will work every day. I will work every day. Ahí están haciendo ya el futuro de esa frase. Estamos todavía en esa columna. Fíjense que tenemos 3 columnas y estamos en esa primera columna, que es donde van a estar la mayoría de las variaciones de todo lo que ustedes quieran decir. Así que presten atención a esta columna. La siguiente forma es ¿qué tal cuando tienen un verbo donde termina en trabajaría? Ya la cosa es diferente, trabajaría o trabajara, que no tienen esos finales, esos verbos. Entonces allí van a utilizar la palabrita would. O también podrían utilizar may or might. Pero para fines de este tutorial corto, vamos a utilizar would. ¿Ok? Entonces vamos a poner el ejemplo. I would work every day. Yo trabajaría todos los días. ¿Ven cómo se matiza ese verbo solamente agregándoles palabritas así enfrente? Y fíjense que el verbo principal work se queda exactamente igual en esa columna y hemos hecho variaciones y han dicho cosas en presente, en continuo, han dicho cosas también en ese condicional diciendo esto trabajaría, y también para hacerlo inclusive más fácil, para que ustedes se den cuenta lo fácil que es la gramática en inglés, ustedes también van a hacer también las negaciones de los pasados. Lo van a hacer utilizando el verbo work en esta primera columna. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes quieren decir, por ejemplo, yo no trabajé todos los días. Yo no trabajé. Trabajé está en pasado. Pero aquí en el inglés es sumamente fácil porque mantenemos el verbo principal, work. Mantenemos en su manera simple, en esa columna, work. Y solamente le agregamos did not enfrente. Entonces esa frase quedaría I did not work every day. I did not work every day. ¿Se dan cuenta? Y pienso que los que inventaron el idioma inglés, creo que lo que trataron de hacer era tratar de hacer el idioma lo más fácil posible, o tratar de utilizar que cada verbo no variase en absoluto para hacerlo lo más fácil posible. Y realmente, hasta cuando me di cuenta de esto, me he dado cuenta que comparado con el español o inclusive con otros idiomas, es algo sumamente tanto interesante como también creativo, como además simple, que nos ayudaría un montón una vez que ustedes conozcan esto que una vez que ustedes aprendan esto que les estoy diciendo. Nos vamos a la próxima columna. La próxima columna es el pasado. Y para sorpresa de ustedes, esa variación worked solamente la van a utilizar cuando quieran decir algo que esté realmente en el pasado. Por ejemplo, I worked every day. I worked every day. Yo trabajé todos los días. ¿Se dan cuenta? Cada vez que ustedes tengan un verbo que termine en vocales como i, o, con el acento, o sea, con la tilde, ya eso le dice que ese verbo está en pasado. O por sentido común, cuando el verbo está en pasado, él trabajó, él caminó, él viajó,
yo comí. O sea, ya eso le indica que está en pasado y ahí se van a ir directamente a esa columna. Única y exclusivamente a la segunda columna. O sea, eso es para que tengan esa gráfica mental, que es fácil imaginarlo porque solamente son 3 columnas. ¿Ok? Y eso es todo para lo que se utiliza esa segunda columna. ¿Ven qué fácil? Ahora, la tercera columna, igual que la segunda columna, es donde yo pongo lo que se llaman los participios, los participles. Y esos son, a mí me gusta llamarlos donde está la belleza del lenguaje, donde está lo avanzado del lenguaje, donde ustedes quiero que saquen provecho a esta columna, porque allí es donde ustedes demuestran hacia los demás, hacia los angloparlantes, que tienen dominio, que tienen un mejor dominio del inglés. Porque esta columna muchas veces, inclusive las personas nativas aquí en Estados Unidos la obvian y prefieren utilizar estas 2 columnas, el presente y el pasado, y completamente olvidan el participio. Y ahí es donde quiero que ustedes saquen provecho a esta columna. Esta columna quiero que ustedes la relacionen con ado, ido. Cada vez que escuchen un verbo, que piensen en un verbo que termine en ado, ido. Por ejemplo, trabajado. Fíjense, no estoy diciendo ando, no estoy diciendo trabajando. No, eso pertenece a la primera columna. Estoy diciendo trabajado, ado. Cada vez que piensen o que oigan o que quieran traducir algo que lleve ese ado, entonces se piensan en esa columna y van a utilizar la variación del verbo que existe en esa columna. Como este es un verbo regular, van a utilizar igualmente worked. Entonces les pongo el ejemplo. I have worked. I have worked. Yo he trabajado. Como anécdota o como referencia, la mayoría, cada vez que ustedes utilicen ese participio pasado, ado, igual que sucede en español, necesitan un auxiliar. El auxiliar en español es haber, yo he trabajado. De igual forma lo van a necesitar en inglés. Y en inglés casualmente también es el verbo haber, así que es mucho más fácil. Yo he trabajado. I have worked. Solamente haciendo esa pronunciación de esa T al final. I have worked. Qué fácil. No sé si hasta ahora estén entendiendo la dinámica de cómo trabaja el inglés, pero esto es la columna vertebral del inglés y yo lo aprendí sobre la marcha y dando tumbos. Pero se los estoy brindando a ustedes ya desde el principio. Ya con esto ustedes ganarían ventajas sobre aquellos que están yendo a colegios y que dan vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegan a esta conclusión, a este resumen. Aparte de esto, también si ustedes mezclan eso con el verbo ser y estar de los pronombres, el verbo ser y estar. ¿Y por qué quiero mencionar el verbo ser y estar? En inglés no existe la conjugación como existe en español, de yo canto, tú cantas, nosotros cantamos. ¿Ve cómo varían tanto? En inglés, I work, he works, we work, no hay conjugación. O sea, hay muy poca variación, si acaso cuando he or she works. Esa es la única pequeña variación que hay allí. Pero en inglés, el único verbo que tiene algo similar a algún tipo de variaciones diferentes o más de una, es el verbo to be, que viene siendo ser o estar. Y por eso es que le pongo en pantalla la tabla, porque tienen que apréndanse eso como agua, como beber agua. Y es algo que no les va a tomar ni siquiera 15 minutos o media hora aprenderlo. Y si quieren pueden imprimirlo, ponerlo en su puerta de baño, en su cuarto, para que los vean todos los días. Mientras más rápido se aprendan esto y la tabla que le puse arriba, ustedes van a tener un dominio. Ustedes van a poder construir casi cualquier frase que se le ocurra decir en el idioma inglés. Pero haciendo un repasón a ese verbo to be, muchos habrán tomado estas clases, pero aquí se los pongo de una manera más concisa, más práctica.
Por ejemplo, aquí le estoy enseñando que en presente yo digo I am, yo soy o yo estoy. You are, he is, she is, ella es o ella está. Puede ser cualquiera, acuérdense que puede ser cualquiera de las dos formas. Y así sucesivamente, we are, you are, and they are. ¿Ok? Pero también en la segunda columna, esas mismas variaciones se las pongo en el pasado. Y para que lo noten aún más, más directamente y más fácilmente. Por ejemplo, I am, yo soy. I was, yo era. ¿Se dan cuenta? O yo estaba. Eso es el pasado. Quiero que aprendan eso, que tomen un día para aprenderse eso bien como beber agua. E inclusive el participio también. I am. En participios, yo, o sea, si quiero decir yo, si en presente es yo soy, en participio acuérdense, hado, ido. Sería yo he sido. ¿Ah? Yo he sido. Y se dice entonces I have been, been, I have been, I have been. You are es presente, pero en participio you have been, you have been, you have been. Recuérdense y hagan hagan esas prácticas porque sabiendo estas dos combinaciones vamos a poder mezclar una bomba atómica. ¿Qué quiero decir con esto? De que ustedes, sabiendo estas dos tablas, ustedes van a hacer unas combinaciones de frases sumamente avanzadas que ni siquiera gente que estén ahora en niveles avanzados en los colegios, ustedes les van a poner, hey, ¿me puedes traducir esta frase? Y se van a quedar rascando la cabeza porque no van a tener la facilidad de ver eso mentalmente como lo están viendo ustedes. Así que esas dos tablas practíquenlas y yo sé que muchos de ustedes ya desde esta misma clase ya habrán entendido todo y no tienen que repasar. Bienvenido sea para aquellos que capten esto tan rápido y que se les quede en la mente. A muchos le va a pasar. Algunos otros que tengan que ver el video una y otra vez, 2 o 3 veces más y repasar, bajar las tablas. Para bajar estas dos tablas, pueden ir al website oficial que es método-miller.teachable.com y ahí las voy a poner disponibles para que ustedes las bajen y para que en su casa puedan practicarlas, porque la impriman si es posible o la escriban a mano como sea posible, lo cuelguen de su pared para que tengan viéndolo y practicándolo por 1 o 2 días hasta que se hagan diestros en estas dos tablas. Vamos a hacer algunas frases, algunas oraciones complicadas. Vamos a empezar con frases bien básicas al principio y después vamos a ponerles unas frases bien complicadas y ustedes verán de que ustedes ya son capaces de hacerlas. Ok, vamos a hacer prácticas de algunas frases para que ustedes se den cuenta de cómo utilizar estos pocos minutos que le he dado del método Miller para sacarle el máximo provecho. Empezamos con la frase, vamos a empezar con frases básicas y después vamos a subirle la temperatura y ponerle entonces frases bien complicadas que aunque les tome un poquito de tiempo, pero van a empezar a identificar esa mecánica que es lo que estamos buscando. Estamos buscando que el cerebro empiece a ganar esa agilidad mental de poder, ustedes van a tener un pensamiento en su idioma natal y automáticamente van a poder traducirlo mentalmente en el inglés de una manera gramaticalmente correcta y de forma, lo van a hacer con confianza de que están hablando gramaticalmente bien, que es algo importantísimo para uno poder desenvolverse no solamente en el inglés, en cualquier idioma. Ok, empezamos con la frase yo trabajo todos los días. Yo trabajo todos los días.
Aquí, como podrán ver, yo trabajo. Eso le indica que tiene que irse a la primera columna, agarrar el verbo tal y como está. I work todos los días, every day, ¿verdad? Ahí está. Y recuerden o tengan presente de que estoy utilizando como ejemplo el verbo work aquí, trabajar, solamente para que ustedes vean las variaciones. No le quiero utilizar otros verbos por ahora para que ustedes puedan contrastar más fácilmente las variaciones, cómo varía ese verbo. Pero lo mismo que estamos haciendo con ese verbo work o trabajar, lo pueden hacer con cualquier otro verbo, ya sea comer, ya sea correr y todos esos otros verbos. Les voy a proveer una lista, formato PDF, que ustedes podrán bajar, donde van a estar todos los verbos en esas tres formas. Quiere decir que les va a permitir a ustedes, utilizando estas reglas que están viendo con este verbo work, poderlas aplicar a cualquier otro verbo que se les venga a la mente. ¿Ok? Vamos a hacer una frase un poquito más compleja. Yo estoy trabajando todos los días. Yo estoy trabajando todos los días. Nos vamos a ese estoy. Está en tiempo presente. I am. Yo estoy. ¿Se acuerdan? Trabajando. Ando. Working. Van a ir a la primera columna y van a agregarle ese ing porque estoy diciendo trabajando. I am working every day. ¿Ok? Así ustedes están construyendo fácilmente estas dos frases. Vamos a irnos a la próxima, el próximo ejemplo. Yo trabajé ayer. Yo trabajé ayer. Entonces aquí cambia. Trabajé. Eso está en un pasado simple. Yo trabajé. Entonces quiere decir que ustedes van a decir I, se van a ir a la segunda columna, worked, yesterday, ayer, yesterday. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer el próximo ejemplo. Yo trabajaré mañana. Yo trabajaré mañana. De igual forma, yo trabajaré. Eso se queda en la primera columna. Acuérdense que vamos a hacer el futuro de trabajar. Trabajaré se queda en la primera columna. Lo único que tienen que agregarle es la palabrita will. Will. Fíjense cómo se pronuncia. Will. Ok, no will. Will. Ok. Lo pronuncia con esa I, es como una mezcla entre una E y una I. Ok. Ya ustedes son mis estudiantes. Vamos a pronunciar las cosas como son. Ok. Entonces se queda en esa primera columna. I will work tomorrow. ¿Ok? Vamos a hacer una más complicada. Ya que ustedes se están sintiendo con mucho más, se están sintiendo más expertos, vamos a hacer una más complicada. Yo he trabajado 2 días esta semana. Yo he trabajado 2 días esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Yo, I, he trabajado. ¿A qué columna vamos a ir? Trabajado. ¿Se acuerdan el lado? A la tercera columna. Entonces se va a utilizar ese arriba, worked. Aunque se escribe igual que en el pasado, tengan pendiente que es en esa columna que van. I have worked 2 days this week. ¿Se dan cuenta? I have worked 2 days this week. Perfecto. Vamos a la siguiente oración. Vamos a ponerla un poquito más complicada. Yo he estado trabajando 2 días esta semana. Fíjense que allí cambia. Yo he estado trabajando 2 días esta semana. Vamos a empezar. Entonces empezamos con I, que es el pronombre yo. He estado. ¿Se acuerdan? Este viene siendo en la tercera columna. He estado, del verbo ser y estar. Have been. I have been trabajando. Ahí, trabajando. Working. Eso es en la primera columna y le ponen el ing. I have been working 2 days this week.
¿Se dan cuenta? Entonces la frase quedaría, I have been working 2 days this week. Esta ya empieza a ser una frase que mucha gente que está cogiendo cursos y lleva años, que ya esa frasecita ya le daría mucho trabajo hacerla o traducirlas si al que se las pongan. ¿Ok? Y ya ustedes con estos 10 minutos que llevamos acá repasando, ya ustedes con un poquito más de práctica la pueden hacer casi en un abrir y cerrar, un parpadeo de ojos. Vamos a hacer una un poquito más difícil. Trabajé como tutor cuando yo estaba en la secundaria. Vamos a ver cómo empezamos esa frase. Trabajé, acuérdense que en español podemos omitir el pronombre. Ahí realmente lo que cabe decir es yo trabajé. Así que empezamos con I. Trabajé es pasado simple. Nos vamos a la segunda columna. I worked. Ahí llevamos eso resuelto, ese pedazo resuelto. Trabajé como tutor, as a tutor, ¿ok? Cuando yo estaba en la secundaria, when I was, recuérdense que estaba es en la segunda columna del verbo to be, del verbo ser o estar. Así que para I am significa I was. Ok, I was in high school. So la frase quedaría, I worked as a tutor when I was in high school. ¿Se dan cuenta? Ahí le dio quizás el omitir. Y tengan presente esto, que en español hablamos a veces y no tenemos que mencionar los pronombres. Ustedes tienen que saber que en inglés no se omiten los pronombres. Así que cada vez que oigan una frase con trabajé, inmediatamente saben que yo trabajé. Completen la oración para poder traducirlo en su mente más fácilmente. Ok, les tengo otra frase un poquito más complicada. Habría ido a tu fiesta, pero yo estaba enfermo. Habría ido a tu fiesta, pero yo estaba enfermo. ¿Ok? Complicada. No creo que alguien que lleve años ya estudiando inglés les vaya a traducir eso perfectamente. Pero ustedes sí lo van a hacer con un poquito de tiempo. Vamos a hacerlo con un poquito de tiempo. Acuérdense, van a tomarse un tiempito ahora, pero la práctica ustedes van a agarrar. Y acuérdense que estos verbos que les estoy poniendo son solamente ejemplos. Yo, como les dije, en mi página Método Miller en Teachables, van a poder bajar una página con todos los verbos, tanto regulares como irregulares, en estas 3 columnas, para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de prácticas que quieran. Así que aprovechen y también vayan allá y bajen eso para que hagan sus prácticas como las estamos haciendo ahora mismo. ¿Okay? Habría ido a tu fiesta, pero yo estaba enfermo. Yo habría. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Habría significa que nos vamos a la primera columna. El verbo principal es haber, have, pero tenemos que incluir ese habría, ia. Significa que esto es un condicional, would. Tenemos que poner la palabrita would enfrente. I would have ido. Ahora, yo habría ido. Ido es del verbo ir, ¿verdad? Y en pasado es went. Y en participio es gone. So, ahí los que van a hacer en esa tercera columna escogieron, aunque no las tengo acá. Cuando ustedes impriman esa página, ustedes van a ver que pertenece a la tercera columna, ido, porque ese ido pertenece a la tercera columna de ese verbo de ir. Entonces la frase quedaría, I would have gone to your party, pero yo estaba enfermo. ¿Qué vendría allí? Yo estaba es en pasado. Yo estoy es en presente, I am. En presente, en pasado, I was. But I was sick. I would have gone to your party,
but I was sick. I would have gone to your party, but I was sick. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo tan fácil? Mira, esto hacerlo en español, para enseñarle a una persona a hacer esto en español, sí que sería difícil, porque hay muchas variaciones y muchas conjugaciones, pero en inglés, fíjense la clase de oración que hemos hecho, muy sofisticada, con una pequeña clase que les he dado de menos de 10 minutos. Vamos a hacer ahora abajo una superfrase bien difícil para que ustedes aún lo noten más. Yo he estado llamándote por 2 horas, pero tú no contestaste tu celular. ¿Ok? Es una frase larga, compleja. A quien ustedes les lleven esta frase, que esté en una universidad, en una academia, por cuántos años, se va a rascar la cabeza y va a coger, bueno, quizás no la puedan ni completar. Ustedes lo van a hacer. Empezamos. Yo he estado. Yo he estado. Estado es un ¿qué? Participio, ¿verdad? ¿De qué? Del verbo ser o estar. Yo he estado. Vamos a ver, pertenece a la tercera columna. I have been. Ya culminamos ese pedazo. Yo he estado llamándote. Llamando. Entonces, llamando. Call está en la primera columna. Tiene que agregarle el ing. Calling. Calling. Calling you. Por 2 horas. For 2 hours. Pero, but, tú no contestaste tu celular. Tú no contestaste. Entonces, ese no contestaste, como les dije, es las negaciones en el tiempo pasado, de los tiempos pasados, se hacen también en la primera columna. O sea que contestar es answer. Lo único que tienen que ponerle enfrente es did not. Did not. Para irse a esa columna. Did not answer. Did not answer. Y no tienen que ponerle ninguna terminación. Lo ponen en su estado simple, el estado simple del verbo, y solamente le ponen did not. Acuérdense que en esa columna van a encontrar la mayoría de todas las formas que ustedes quieran emplear en inglés. Van a estar allí, incluida las negativas de los pasados. Entonces la frase quedaría: I have been calling you for 2 hours, but you did not answer your phone. I have been calling you for 2 hours, but you did not answer your phone. Ven qué complicada esa frase gramaticalmente, pero ustedes ya tienen la facultad de hacerla. Tomen su tiempo al principio. Muchos de ustedes, aunque lo harán rápidamente, la mayoría de ustedes se va a tomar un poquito de tiempo, lo cual es totalmente normal. Esto ha sido una clase de 15 minutos y ya están haciendo unas traducciones sumamente avanzadas y que no mucha gente puede hacerlo, ¿ok? En resumen, amigos, esto es lo que se llama el método Miller. Algo que me llegó a mí, y como siempre digo, me llegó por iluminación divina una vez que iba manejando, y siempre estuve pensando de cómo simplificar este proceso de aprendizaje. Y digo, llegando a mi casa, manejando, me llegó esto como un gran regalo que no era para mí realmente. Este regalo es para pasarlo a ustedes. Por eso es que este canal de YouTube realmente es totalmente gratuito. Tengo también una plataforma oficial donde hay un pequeño cobro. Por esa plataforma tengo que mantenerla y quiero hacer otras cosas mucho más interactivas en el futuro. Y para los que sí puedan cooperar, o para que tengan el material más organizado, sí pueden ir y hacer el pago. Por aquí en YouTube el material está totalmente gratis y disponible. Las semanas completas son 6 semanas, que en la semana quinta es donde nos metemos en este método para utilizar todo lo aprendido en las 5 semanas anteriores y poder entonces tener una comprensión más general de lo que es el lenguaje, mucho más vocabulario, mucho más adjetivos,
frases coloquiales de los Estados Unidos y algunas otras reglas que ustedes también deben saber. De eso se trata el método Miller. Así que muchas gracias por su atención. Será entonces hasta la próxima. Comenten por favor si este video lo han encontrado provechoso o si piensan de que hay otro método que sea más efectivo que esto en algún otro lado. Por favor comenten, porque realmente yo mismo de corazón jamás encontré cuando estuve en el proceso de aprendizaje del idioma y sé que no lo hay. Así que muchas gracias por su atención. Saquen provecho a esta información y nos veremos muy pronto. Desde Nueva York se despide Jorge Miller. Muchas gracias.